San Luis es el epicentro ahorita, lleva más de 40 casos positivos y lleva también, ojo, mm, 3 muertes. Es ahorita el lugar de que nos debe preocupar más en Sonora. Yuma está muy cerca. Hay un problema de flujo de tráfico de jornaleros, también, es decir, perdón, de circulación, de tránsito de jornaleros, la cercanía con Arizona, con Mexicali. Ahí debería estar los esfuerzos también de las autoridades, yo creo, redoblarse. La doctora Julieta Márquez, ginecóloga de San Luis Río Colorado, la saludo con gusto. Buenos días. Sí, buenos días a toda su audiencia. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Pues para que nos diga usted, conocía al doctor que ha fallecido de 31 años. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cómo está la situación en San Luis, Mire, el doctor? la mayoría de nosotros estamos en una situación de consternación, de dolor, de lucha, de búsqueda de soluciones. Falleció uno de nuestros compañeros enfermeros el día de antier, desafortunadamente Daniel Martínez, un compañero del Hospital General, es enfermero. Eh, Creo que la mayoría de nosotros estamos buscando las soluciones más factibles para reducir y evitar el estrago que esta pandemia nos está originando en todos los ámbitos, tanto en la salud física, emocional y económica de las familias. Ujú. Estamos representando al Colegio Médico San Luis Río Colorado. Hemos estado en coordinación pues con la mayoría de los directivos de los hospitales, con el presidente municipal, el doctor Pedro Torres, que es el representante de la salud en el municipio. Y pues finalmente pues luchando cada día para que esto mejore e igual pidiéndoles a nuestras autoridades de Hermosillo, a la gobernadora, al secretario de Salud, al señor subsecretario, al doctor González, pues igual las gestiones pues para que lleguen más recursos a San Luis de Colorado. Desafortunadamente ocupamos 49 casos el día de hoy, cuatro muertes, y si multiplicamos 49 por 10 o 15, pues ya es una barbaridad. Son cuatro La, muertes. ¿Mande? 4 muertes las que Cuatro, llevan. cuatro muertes son las que registraron hasta el día de hoy. Ajá. Y 49 casos. 49 casos, Sí, así es, es. es el mayor número de casos, de hecho, que hay en el estado. Son Estamos, ustedes. estamos en primer lugar a Así nivel es. de todo el estado de Sonora. Desafortunadamente la transmisión comunitaria ya es muy intensa y pues culminamos a toda la población igual que sigamos las recomendaciones de protegernos y evitar la propagación de un caso a otro tan rápido, ¿no? Ujú. Las autoridades están trabajando, están poniéndole la máxima entusiasmo a esto y pues nos sumamos al esfuerzo de todos. ¿Qué fue lo que pasó con el médico? Muy joven, ¿cuántos? Es, 31 es, años, es un enfermero, el enfermero, enfermero. sí es enfermero del Hospital General. Él, al parecer, empezó a sentirse enfermo desde, pues, quizá unos 2 o 3 días antes de que lo hospitalizaran. Lo hospitalizaron el sábado de la semana pasada, ahí en el Hospital General, y pues desafortunadamente, pues no sobrevivió a los efectos, ¿no?, de esta enfermedad. Él falleció el día miércoles en la noche. Ujú. Entonces, pues sí nos preocupa mucho porque el personal de salud, hablando de toda la eh, caravana de gentes que vamos a un hospital, desde los camilleros, las personas de higiene, los de cocina, los médicos, enfermeros, químicos, radiólogos, técnicos radiólogos, todo el personal de salud, hasta la persona que está ahí en la puerta, que amablemente cuida, debe de tener un equipo de protección suficiente para evitar que se estén enfermando. Sí tenemos muchos casos en San Luis de Colorado de COVID-19 en personal de salud, ¿Cuántos en son? doctores. 9, me decían ayer. No tengo los números exactos, pero pasamos quizá más de 10 entre enfermería y médicos y radiólogos.
¿Cómo Es fue muy que alta la murió? incidencia. ¿Cómo fue que llegó a alguien tan joven? ¿Sufría de enfermedad crónico-degenerativa, es decir, diabetes o algo? ¿Cómo fue que se murió? Pues mire, por cuestiones de privacidad los expedientes no clínicos de este muchacho, de lo que yo tengo entendido que él tenía problemas de una obesidad moderada, ¿no? Era su problema de salud. Y el problema de ser un enfermero, igual que muchos de nosotros, seguro estamos en contacto con pacientes que están en una etapa sintomática o ya enfermos y que pues muchas veces no tuvimos quizá el material de protección personal suficiente para evitar el contagio. Entonces, ahorita, ¿No se tuvo el material suficiente para evitar el contagio? ¿Eso fue? mire, yo creo que a la mayoría de los hospitales en México y en el mundo, quizá el principal grupo que empezó a contagiarse fueron médicos y enfermeras Ujú. y personal de salud. En San Luis, en cada clínica, cada hospital, hemos tratado de proveer lo más que se pueda el material de protección. Yo sé que la mayoría de los enfermeros, enfermeras han estado solicitando material de protección personal, pues precisamente para evitar este tipo de consecuencias. Y no sabría decirle con exactitud si ellos tuvieron con anticipación el equipo o que si desafortunadamente, aunque lo hayan tenido ya, el problema ya estaba encima. Ujú. Entonces, esa es una situación de riesgo que tenemos pues cuando estamos en un servicio de urgencias o en el manejo de un hospital. Pero igual nosotros seguimos apoyando para darles lo mejor que se pueda a la mayor parte del equipo de un hospital y a incentivar a los directores igual para que protejan a todo su equipo. ¿Qué tipo de equipo, por ejemplo, no se tenía? Porque eso es muy fuerte, no tener el material suficiente para evitar el contagio del enfermero. ¿Se pudo haber evitado una vida? ¿Qué tipo de equipo les hizo falta? Mire, no tengo exacto yo ah, no tengo exactamente la información desde qué fechas ellos tuvieron su material de protección suficiente. Pero lo básico, bueno, esta pandemia no es nueva en términos de que estamos hablando que desde en enero, bueno, finales de diciembre ya se empezó a hablar sobre esta infección, pero ya desde enero que estábamos contemplando los casos en China, en Europa, quizás nosotros nos deberíamos de haber preparado con más anticipación. Entonces, lo mínimo, pues se sabe que hay diferentes tipos de mascarillas, hay caretas, hay guantes, hay batas ya profesos así para los médicos o el personal de salud, enfermería, etcétera, pues para atender este tipo de pacientes. Aunque ahorita la recomendación ideal es que todo personal de salud, independientemente del tipo de patología que esté atendiendo, deberíamos de traer de perdida mínimo una buena mascarilla, tu careta, tus guantes, protegerte lo más que se pueda. La vía respiratoria y la vía ocular, ¿no? Los ojos en este caso. ¿Y ustedes lo pidieron a las autoridades? Desde enero, dice, se estaba haciendo todo eso, y ustedes pidieron el material, ¿no fueron escuchados o sí? Mire, yo no trabajo en el sector salud, no sé exacto el personal de salud de los hospitales públicos, en qué tiempo ellos empezaron a solicitarlo. Esa información no la tengo. Ujú. Pero la unidad es el Hospital General, ¿verdad? Sí, es el Hospital General. Ujú. Del Pero estado. igual la mayoría, usted sabe, la mayoría de los hospitales públicos, pues igual los directivos han trabajado igual para proteger a su personal, pero yo desconozco fechas y cantidades, etcétera. Pero sí nos preocupa el hecho de que el personal de salud pudiera seguir trabajando, exponiéndose y que siga enfermándose y muriendo, ¿verdad? Especialmente porque si no protegemos al personal de salud, pues entonces ¿quién va a atender a la comunidad? Totalmente. Digo, me preocupa que también dice usted que por falta de equipo, de material,
es decir, haya muerto el compañero. Es decir, prácticamente no se tenían los insumos, los instrumentos necesarios para enfrentar esta pandemia, que entiendo que nadie está preparado en el mundo, lo he dicho, pero si ustedes ya verían todo esto, faltó entonces ese apoyo médico Mire, yo o sé que material. son declaraciones un tanto complejas y me es difícil el asegurar que una persona, porque es una situación muy compleja dar este tipo de declaraciones, es muy difícil asegurar que nuestros compañeros se estén infectando en un hospital, es muy difícil asegurarlo, porque no me consta en forma directa, pero sí tendría que ser motivo de una investigación sanitaria en cuanto a que si hay una alta incidencia de personal médico y de enfermería y personal de hospital enfermo o portador o ya ahorita muy complicado, tendríamos que ver cuál fue ese protocolo que no se siguió y para qué se tiene que hacer ese protocolo, pues para evitar que se siga replicando el mismo error. Ujú. La cuestión es que si ya pasamos por una situación hay que evitar seguirla pasando. Entonces, nosotros hemos propuesto a través de lo que es el Colegio Médico 3 puntos claves. Una, la conversión de un hospital que sea exclusivo COVID-19 para San Luis Río Colorado. Eso nos evitaría el traer pacientes de un lado a otro y atenderlos en un solo lugar. La segunda propuesta fue y es el proveer de material de protección suficiente a todo el equipo de un hospital, a todos. Y a todos, pues sabemos que ya todas las personas que mencioné. Y el tercer punto, por nuestra situación geográfica, que estamos hablando, que estamos a 600 kilómetros de Hermosillo, Mexicali ya está saturado, ya no podemos cruzar a Estados Unidos si no tenemos una residencia o una ciudadanía. Sería que nuestra autoridad local gestionara el plan de N3-E. Eso obviamente que no incluye el cierre de fronteras. Eso es para que las Fuerzas Armadas, militares, marinas, nos apoyen en cuanto a atender a los pacientes que ya están muy complicados por COVID-19. Ujú. Sin duda, porque además Yuma, Arizona, es decir, es un estado que tiene muchos casos también y San Luis. Pero, Fíjese ¿cuál, que cuál es la explicación? Mire, tengo que hacer un yo corte, vivo, Julieta, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Me permites, por favor? Sí. sí. Estoy hablando con la doctora Julieta Márquez, ella es ginecóloga de San Luis Río Colorado. Ella está dándome a conocer todo lo que ocurre por allá en San Luis. Volvemos. Estoy hablando con la doctora Julieta Márquez, ginecóloga de San Luis Río Colorado, excompañera del enfermero que murió antier, que desde la semana pasada, el sábado aproximadamente, bueno, 3 días antes empezó a sentir mal él, sufría obesidad moderada y el sábado lo hospitalizan y muere el miércoles. Y la doctora me está narrando un cuadro de carencia en San Luis Río Colorado de cómo es que faltó material, insumos, equipo médico para enfrentar el COVID y es una de las posibles causas también de por qué murió el enfermero e incluso pide una investigación, dice, sanitaria, epidemiológica para ver qué está ocurriendo. Me está haciendo también las propuestas de cómo es que es necesario eh, que estén todos en un solo lugar, los médicos. Una, de que haya material suficiente, por supuesto, que se cuestione un plan de la Marina y que pues se tenga en consideración que San Luis está haciendo es la frontera, pegado con Arizona, Yuma, donde hay el mayor número de casos. Dos, Mexicali ya está saturado, me dice, pues ya no van a poder llevar los casos para allá. Doctor, haciendo un resumen de lo que me acabas de decir a grandes rasgos, Mire, doctora. mire, un punto que yo quiero hacer relevancia también, ¿no? Siempre tratamos de buscar culpables afuera de casa y he escuchado en múltiples revisiones que se está siempre diciendo que los casos vienen de Estados Unidos. En términos de números, por ejemplo, Arizona, el condado de Yuma, tiene 21 casos. Hay un caso en San Luis, Arizona, hay un caso en Somerton y 19 casos en Yuma. Una defunción de una señora de 82, 84 años. Entonces, es posible que seamos ya primeros casos, pues no sabemos de dónde, ¿verdad? Eso es imposible de saber. Pero
sabíamos que tarde que temprano esta infección iba a llegar a nuestra comunidad, y lo que sí, más nunca es tarde para empezar a hacer una esfuerzo el más grande que podamos cada quien, tanto de nuestro presidente municipal, del coordinador de salud, de todas las autoridades, para buscar recursos para nuestra comunidad, en términos de que sí requerimos más infraestructura, requerimos mucha ayuda médica, y gracias a Dios, en cierta forma, ya he estado escuchando que pues ya van a llegar más recursos para San Luis. Y igual, si nunca hablamos de las deficiencias que tenemos, jamás vamos a buscar quién nos ayude. Entonces, yo, aprovechando este medio, agradezco pues a todas las autoridades, tanto de aquí de San Luis de Colorado como a nivel estatal, el esfuerzo que se está haciendo pues para ayudarnos, y lo que cada uno podamos hacer dentro de nuestro trinchera, capacidad emocional, mental, física, pues apoyar a la comunidad en lo más que se pueda. Entonces, es posible que esta tristeza de que está muriendo gente, que personal de salud se está enfermando gravemente, es una situación que está quizás a nivel mundial, ¿verdad? Porque pues somos los que estamos en primer contacto con personas enfermas. Entonces, es darles más protección a ellos quizá desde antes, pero si ya están infectados o si ya se nos fueron, pues ya lo hubiera, no existe. Pero nunca es tarde pues para proteger a los que todavía están trabajando y pues defendiendo la vida de los pacientes. Entonces, hay que apoyarlos en todo lo que se pueda, en todos los niveles, en todos los niveles. Oiga, doctora, pero usted ya había pedido, insisto, o ya habían pedido y no les hicieron caso. Mire, yo pienso que esas preguntas son complejas responderlas, porque yo no trabajo en instituciones del hospital, no trabajo en el Hospital General ni en el IMSS. No sé en qué medida ellos estuvieron pidiendo los recursos, pero sí nosotros en red nos damos cuenta las deficiencias pues por las cuales el personal estuvo pasando, y pues que la mayoría de la comunidad ha apoyado, que en cierta forma también se agradece mucho a la población que está apoyando, a sus enfermeras, a sus ¿Usted es privada? a todo. ¿Usted es ginecóloga privada? Sí, yo trabajo en mi consultorio privado. Y lo que me narra es lo que a usted le dijeron los doctores de las carencias y de la falta de equipo, del por Sí, qué murió. pues la mayoría, mire, San Luis no es una ciudad tan grande, somos 200,000 habitantes, y pues casi podemos decir que aquí es un secreto a voces, ¿no? De lo que pasa en un lado, pues ya todo el mundo nos enteramos. Entonces, es muy difícil no saber, es muy difícil el pensar que esto no está sucediendo, porque lo estás escuchando, lo estás mirando, y pues somos compañeros de trabajo, o sea, formamos una congregación de amistad, de cariño, de fraternidad. Entonces, pues nos preocupa, porque pues aparte de que son enfermeros, enfermeras y personal de salud, médico, y en todas las áreas, como le digo, pues son vidas, tienen sus familias, tienen sus hijos, tienen también sus propias preocupaciones de infectar a la familia y a sus amigos. Entonces, ahorita es cuando la sociedad, la comunidad, tenemos que apoyar más todavía a todo el personal de salud, y no pensar en forma egoísta. Al contrario, aparte de que se ha escuchado tanta discriminación para el personal de salud, que en estas circunstancias que se está haciendo el máximo esfuerzo para atender a todo el resto de patologías médicas que podemos tener, y aparte que esa persona sufra alguna discriminación o que esté en cierta forma poco protegida con su material de protección personal para evitar quedar infectado, ¿no?, en esta batalla tan lamentable. Bien, pues ahí está la información, doctora. Es decir, veremos qué es lo que dicen las autoridades. Tengo por acá también a Marco Antonio Ramírez, jefe jurisdiccional
de la jurisdicción de la Secretaría de Salud allá en la frontera. Veremos a ver qué es lo que nos dice al respecto. Entonces, Sí, pues le sí, yo, agradezco. yo Sí, agradezco mucho al doctor Ramírez Guacamazo por las gestiones que él ha estado haciendo para que todo ese equipo, todo ese material de protección personal llegue al hospital. Sé que ellos están haciendo el máximo esfuerzo y el problema ahorita para ellos pues que a nivel, me imagino, de todos los lugares centrales, pues todo el mundo estamos pidiendo. Entonces es esa problemática pues cuando hay una pandemia, cuando hay una emergencia sanitaria de esa naturaleza. Y es aquí donde todos como sociedad nos tenemos que unir pues para buscar esos recursos, porque pues no todo quizá va a venir de la Secretaría de Salud también. bien. Bueno, pues entonces, ¿de quién debe venir? Bueno, de las autoridades en sí, federal y Pues estatal, es ¿no? donde Federal y estatal. yo he combinado en términos, por ejemplo, en las redes a la comunidad en general y la gente está respondiendo, o sea, la gente dice con cuánto puedo apoyar para comprar mascarillas, las N95, las N100, los trajes especiales. O sea, aquí tenemos, ante una pandemia, yo creo que no hay bolsillo que sea codo, como decimos en Sonora, de 5 pesos, de 100 pesos, vamos protegiendo a quienes más necesitan, ¿no? Igual la responsabilidad es quizá de todos, no hay un individuo que diga yo Ahorita no sí. puedo ser responsable. Ahorita sí, pero antes digo, tanto los gobiernos federal y estatal, digo, son los responsables. Doctora, le agradezco mucho, o disculpe por el tiempo, tengo que hacer un corte y volver con el doctor Marco Antonio Ramírez Ándele, Wakamatsu muchas por su versión. gracias, Estoy para bello servirle. día, Gracias. gracias. Voy corte y vuelvo con el doctor Marco Antonio Ramírez Wakamatsu, jefe de la jurisdicción de la Secretaría de Salud, para que nos dé su versión de lo que está ocurriendo en San Luis, el epicentro. Ahí es donde se acumulan más muertes, más casos infectados y es la frontera. Volvemos.